el Mall Espacio M recupera tu espacio. Sigamos hablando de lo que pasa en nuestro país, no solamente en Santiago, también en regiones. Son realidades dispares, distintas, diversas, tienen complejidades propias, ¿no?, de sus construcciones, pero pareciera un problema en común, que es que cuando llueve mucho y muy fuerte, se generan estas situaciones de inundaciones. ¿Es por la exageración de la cantidad de agua solamente, o se puede explicar también en cuanto hemos sido en tanto previsores? Bueno, vamos a conversarlo con personas que conocen muy bien el tema. Vamos a saludar al exministro de Obras Públicas, don Sergio Vitar. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Sergio, por estar aquí. Eduardo Sáez, hombre de la casa, meteorólogo. Gracias, Eduardo, por estar aquí. De aquí, buenas tardes, buenas noches. Y don Luis de Granche, experto en transportes de la Universidad Diego Portales. Lucho, gracias por estar aquí nuevamente también. Estamos. Parto contigo porque yo sé que te han sacado el jugo, cosa que por supuesto seguiremos haciendo también en este programa, ¿no? Para eso estamos. Para eso estamos. Hay otra época del año en que se descansa más, en esta se trabaja más. Exactamente. Eduardo, primero, sabemos ya, yo creo que todo el mundo tiene bastante claro que es inusual lo que hemos visto, sobre todo considerando que además llevamos harto tiempo con escasez de lluvias, ¿no? Pero quiero saber si uno puede explicar solamente en la gran cantidad de agua caída lo que hemos visto como resultado en las calles. Vamos a quedarnos primero en Santiago, pero insisto en que luego nos vamos a ir a regiones porque cada... Quiero saber si eso explica o también hay otras responsabilidades. Mira, en cuanto a la ocurrencia de fenómenos como de este tipo, o sea, pensemos que en Santiago lo que cayó fue cerca de 34, 35 milímetros de agua. Y los eventos así se han repetido. Recién en el 2010 estábamos analizando eventos parecidos a 36 milímetros, que fue en octubre, no sé si fue en octubre o noviembre del 2010. Pero se viene marcando que cada cierto tiempo se viene dando una lluvia, por lo menos al año, que sobrepasa los 20 milímetros de agua. En el año 2008 hubo una bastante fuerte con más de 70 milímetros. El año 2002 tuvimos una que duró casi 4 días, en 4 días cayeron 240 milímetros y solamente en 24 horas cayeron 111 milímetros. O sea, cada cierto tiempo es recurrente que tengamos alguna lluvia fuerte, ya eso es normal. Lo normal en cuanto a esas lluvias fuertes es que bordemos los 30 milímetros, 35 milímetros. Ese debería ser el patrón, por lo menos para calcular algún punto de cálculo de obras públicas. Y ahora, existen, eso sí, ciertos eventos que se manifiestan una vez a cada 100 años, que son patrones, por ejemplo, que está diciendo más de 100 milímetros. O sea, el anterior a este se registró en 1885. O sea, no hay una seguidilla de sucesos de esta categoría que esté provocando o que se estén presentando en forma tan reiterativa. Lo normal, vuelvo a reiterar, que aquí en la zona central, sobre todo en Santiago, las precipitaciones fuertes debieran acumular al menos 20 milímetros. Lo que llevamos viendo en los últimos años, porque hemos tenido sequía, es que lo normal es que sean, con suerte, 10. ¿Y hasta ahora cuánto llevamos hoy? Hoy día acumulamos 34 milímetros. 34 milímetros, eso fue el acumulado. ¿En cuánto rato? ¿En cuántas horas? Fueron casi 8 horas. En casi 8 horas. Por lo que me lleva a preguntarle entonces, Sergio, usted que conoce el tema, porque lo estudió, de hecho en algún momento nosotros lo conversamos en otro programa, es ¿hasta cuánto estamos preparados para resistir en Santiago una cantidad de aguas? Es decir, ¿cuántos milímetros por día o por hora, no sé cómo se hace el cálculo, podría resistir la ciudad de Santiago? Bueno, se han hecho inversiones importantes en el último tiempo y que derivan de las concesiones de autopistas. Cuando hace una gran autopista se hacen grandes colectores, se llaman los colectores primarios. Y en eso se ha invertido una cantidad bien relevante. Yo recuerdo de las últimas que a mí mismo me tocó ver hasta comienzos del 2010, el acceso sur. En el acceso sur se hicieron grandes y profundos surcos para instalar estos colectores. El cálculo de toda esa inversión, que chequeé recién con el gente del ministerio, es que se invirtieron como 600 millones de dólares de un plan, a nivel nacional estoy hablando, que se hizo como el 2004. Se hizo un plan que se llama Plan Nacional de Obras para Aguas Lluvias. Y en ese momento se calculó, hablamos de inversiones, unos 2.500 millones de dólares. El cálculo actual es que esto ha subido y puede ser entre 3.000 y 4.000. Entonces, ¿las obras cómo se hacen? Se hacen los colectores primarios y se hacen los colectores secundarios, que son más chiquititos y desembocan. El Ministerio de Obras Públicas tiene que ver con el primero, el Ministerio de Vivienda y otros tienen que ver con el segundo. Entonces, nunca la obra pública se construye para el tamaño PIC.
Lo que decía Eduardo es muy importante. Tú la construyes, por ejemplo, para 35 milímetros de agua caída en un rato corto, pero no para 100. Como uno podría interpretar que pasa con las autopistas, que tampoco nunca se construyen para el pic de automóviles, ni las empresas de celulares tienen para la cantidad pic de usuarios al mismo tiempo llamando por teléfono, por ejemplo. Exactamente, pues si no saldría muy caro. Entonces tú calculas cuál es el costo rentable para la sociedad, y en el resto, cuando la cosa se dispara, tienes que tomar medidas de emergencia. ¿Y cuál vendría siendo ese costo rentable o llevado a número? Bueno, se hace calculando cuántos milímetros de agua por día. El problema que tenemos es que, de los datos que entregabas tú, que los encuentro muy interesantes, la pregunta es, ¿está por el cambio climático cambiando la frecuencia y la intensidad? ¿Se van a producir fenómenos en Chile parecidos al equivalente a los huracanes que están ocurriendo en Texas, que algunos dicen que se están intensificando, o en otras partes del planeta por cambio climático? Y si es así, en el caso de estas lluvias, ¿está subiendo la cota cero de la nieve? Y por lo tanto, donde antes caía nieve, cae agua, y al caer agua se te viene todo el agua encima. Los deshielos se producen con más violencia por cambios de temperatura en un plazo corto. Un buen punto. Entonces, ese, porque no solamente es cuánta agua cae, sino que cuánta agua recibe. Se retiene, claro, y con qué plazo se va. Y entonces esto nos está haciendo pensar de que si hay cambio climático tú tienes que revisar tus obras de infraestructura para contener agua, por ejemplo, en el caso nuestro, embalses de cabecera, ampliar puentes porque puede venir la correntía de los ríos y se los lleva a los estribos. Entonces todo eso hay que replantearlo, y hay ya discusiones, pero es insuficiente. Ahora, lo que no tenemos es una ley pendiente, se impulsó en el gobierno anterior, en estos 3 años no se ha movido, de aguas lluvia, que dice qué institución y si las mismas concesionarias sanitarias, que se encargan también del tratamiento de agua servida, se encargan también de las aguas lluvia. Eso quedó pendiente, y yo creo que esa ley es fundamental de hacer para que tengamos más inversión, porque hay rezago de inversión. Y el otro problema, Luis, que es el más evidente, el más palpable, el que se nota y el que sufre la mayoría de la gente, ya sea porque anda en auto, porque anda en el transporte público, porque sale a la gente a trabajar, comienzo de semana, es que se encuentra con el caos total en las calles. Un caos que está derivado en que la gente maneja más lento, producto de la gran cantidad de agua, porque la gente además se le empaña el parabrisas, porque el transporte público funciona más lento, porque la gente se trata de refugiar en el metro, lo que a su vez también produce atochamiento en el ferrocarril metropolitano, y que este también a su vez circule también con mayor lentitud, se demora más en cerrar las puertas, etcétera. Haznos tú un resumen de la situación de transporte y cuál es la realidad que enfrenta Santiago, y después vamos a ir a regiones, insisto. En términos generales, lo que hace una lluvia intensa es afectar la capacidad vial, ¿sí?, y afectar el comportamiento de las personas. Entonces, en términos economistas, por decirlo de alguna forma, afecta la función de oferta y la función de demanda. ¿Cómo afecta la capacidad? Bueno, las calles empiezan a ser en la práctica más angostas. Hay algunas calles que por inundaciones se cierran o se bloquean. En algunos casos más dramáticos han caído árboles, por ejemplo, o por ejemplo se cortan semáforos, y todo eso afecta la oferta, todo eso reduce la capacidad de las calles. Paralelamente y simultáneamente hay un cambio en el patrón de comportamiento de los automovilistas. Empiezan a manejar en forma un poco más cautelosa, más lento, ¿sí? Y eso finalmente se traduce en que menos vehículos logran circular por un determinado dispositivo vial en una unidad de tiempo. Entonces, finalmente, si tú multiplicas esos dos efectos, ya generas los tacos y los colapsos que observamos hoy en día, y que ya, como mencionaba el ministro, es probable que empiecen a ser cada vez más frecuentes debido al aumento en el parque automotriz, y dado que la demanda crece y la oferta no crece a la misma velocidad, es altamente probable que este tipo de conflictos los veamos a futuro en forma más repetitiva. Y tengo la sensación, Luis, de que en este caso sí es mucho más complejo de poder solucionar, porque esto va aparejado además con una realidad que escapa simplemente al comportamiento climático, que tiene que ver con el crecimiento del parque automotor. Bueno, como tú muy bien mencionabas hace un rato, en los sistemas de transporte y probablemente de obras públicas, en lo que son las obras hidráulicas y muchos otros, no se diseñan para eventos esporádicos que tienen una ocurrencia de 3 o 4 veces al año, como mencionabas el tema de las autopistas, los fines de semana largos, cosas así. Claro. Sin embargo, hay que adelantarse, hay que hacer una planificación a futuro para ver cuán frecuente pueden empezar a ser estos eventos, de tal forma de tener un sistema que frente a esta mayor frecuencia de lluvia, en este caso en particular, ¿cierto?, sea capaz el sistema de transporte de movilizar a la mayor cantidad de personas, que además empiezan a tener patrones un poco más erráticos respecto a sus comportamientos habituales. Recojo lo que decía Sergio hace un rato, Eduardo, y que se refiere a si el calentamiento global
al que se le suele echar la culpa... El cambio climático. Cambio climático, claro. El calentamiento global a esta altura es como el binominal, digamos, de la meteorología, te le echan la culpa por todo. Quiero saber... La diferencia es que no lo podemos arreglar como el binominal, el otro viene, ¿no? Claro, pero al final todos los políticos terminan hablando del binominal y del cambio climático. Yo quiero saber si el cambio climático tiene un grado de responsabilidad también en esta evolución en que vemos zonas o épocas muy, muy secas. Santiago y la zona central lo ha experimentado en el último tiempo y de repente nos encontramos de golpe con fuertes lluvias. Y si por otra parte además ha aumentado el nivel en el que se produce la nevazón, es decir, aumenta la cantidad por lo tanto de lugares en los que llueve, porque la nieve llega más arriba en realidad y no tan abajo. Ya, mira, en cuanto al cambio climático, hay varias aristas que tienen que ver porque esto ya está en estudio, hay mucha gente que dice que el cambio climático no existe, hay otros que dicen que sí, que... Yo voy a irme por la base más científica que dice que sí realmente está existiendo el cambio climático, que hay una evolución, hay un aumento de la temperatura y por lo tanto hay un comportamiento distinto en general en la Tierra. Ahora, el cambio climático, ¿qué es lo que nos trae? Algunos sectores que estaban secos se van a poner lluviosos, otros que estaban lluviosos se van a volver más secos. Sin embargo, la característica más importante es lo fuerte que van a manifestarse los patrones atmosféricos en distintas situaciones. O sea, si en antaño las precipitaciones normales eran del orden de 20 milímetros, debiéramos manifestar después con el cambio climático unos 40. Las lluvias van a ser más fuertes o, en caso de sequía, van a ser mucho más secas, ¿ya? Eso es el primer factor que nos trae el cambio climático. Segundo, acompañado con el calentamiento global, obviamente lo que decía el señor Vitar, la isoterma cero va subiendo y por lo tanto es mucho más factible que veamos patrones como lo que tuvimos en el verano, precipitaciones en con arrastre material y que vamos a tener algún tipo de aluvión en sectores altos, que no nos va a afectar con precipitaciones tan fuertes a nosotros en el sector del valle. Pero sin embargo... eso en el verano, pero ¿qué pasa cuando en el invierno llueve en Santiago y ahí también? Es que en invierno el fenómeno es recurrente. Cada cierto tiempo se van a dar precipitaciones por arriba de los 20 o de los 30 milímetros. Eso es totalmente normal. Al analizar las series de datos te vas a encontrar con que es un fenómeno que siempre se repite. Más anómalo es ver 50 milímetros y a la medida que tú llegas a 100 es mucho más errático. Perdona, es que mira, yo sé que me va a costar un poco explicar esto porque es muy técnico, ¿no? Pero no es lo mismo que llueva en una determinada zona de la región metropolitana a que además llueva donde antes no llovía, un poco más arriba hacia la cordillera y que hace que esa agua que baje rápidamente se acumula a la otra que también cayó. Totalmente claro, pero es que en este caso tenemos que separar los dos factores. ¿Por qué? En este caso precipitación afortunadamente tuvimos una masa de aire fría, por lo tanto la isoterma cero estuvo muy abajo. Estuvimos cerca de los 1800, 1900 metros. Si hubiésemos tenido una isoterma cero arriba de los 3000, olvídate de que en este momento no estaríamos de esta forma. ¿Por qué? Porque cayó nieve muy abajo, entonces por lo tanto la precipitación sólida que tuvimos evitó el escurrimiento de agua hacia los valles. Ahora, lo que yo te estaba comentando en cuanto a lo que el cambio climático en sí debiera manifestarse es que en los próximos años, aunque parezca extraño, la precipitación tiene que ir disminuyendo. Se calcula que de aquí a 50 años debiéramos tener cerca de un 20 o un 25 menos de porcentaje menor a la precipitación normal que tenemos hoy en día. Sí, me dicen que tenemos un móvil en San Bernardo. No sé quién está en ese lugar. Marco Fleming, que está en San Bernardo. Hay un paso bajo nivel bajo el agua. Marco, ¿cómo está? Buenas noches. Así es, buenas noches Juan Manuel, nos encontramos aquí en la calle San José, donde se encuentra trabajando personal de la Municipalidad de San Bernardo para despejar este paso bajo nivel ubicado aquí a un costado de un centro comercial. Son cerca de 60 centímetros de agua que quedan luego de este sistema frontal que ha azotado y que seguirá azotando según los pronósticos a nuestra capital. Y bueno, como decíamos, son 60 los centímetros que quedan de agua y ya se espera que dentro de media hora podría volver a circular los vehículos del Transantiago. Estuvo bastante problemático porque circula todo tipo de vehículos y como decíamos, 30 minutos aproximadamente podría volver a circular los vehículos del Transantiago. Para ahondar en este tema nos encontramos con la alcaldesa Nora Cuevas. Alcaldesa, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es la situación que se vive en estos momentos aquí en San Bernardo? San Bernardo ya está completamente controlado, los pasos bajo nivel todos despejados, exceptuando que tenemos unos 20 minutos más de trabajo. La unidad de operaciones municipales está trabajando activamente, limpiando todo lo que es el barro, las hojas.
estamos, por supuesto, que asumiendo que estas aguas que vienen del sector oriente, copan toda capacidad que nosotros tengamos. Tenemos un paso a nivel con bombas, con motobombas, que no son capaces de absorber tal cantidad de agua. La naturaleza en este caso nos juega chueco, porque nosotros estábamos previniendo esta situación, hemos hecho limpieza y la verdad es que, la cantidad de agua, por supuesto, que es incontrolable. ¿Cuál fue la situación durante el día? ¿Cuáles fueron los puntos más problemáticos de la comuna? Mira, nosotros tenemos un sector céntrico oriente que está al lado de la línea del tren, que siempre se ve con problemas porque está en un sector hundido, ¿ya? Ahí hubo 3 casas, 3 viviendas que fueron afectadas. Nosotros previnimos con sacos de arena, estuvimos trabajando en el tema preventivo, pero en realidad es difícil, de repente se escapa de las manos, se transformó en un verdadero río. Ya muchas personas asumen que en sus casas tienen que poner una especie de compuertas, pero otras verdaderamente no tuvieron la ayuda a tiempo y sufrieron inundaciones. Fueron 3 viviendas, otro del sector sur de San Bernardo, que es la Villa Las Alamedas, donde un canal fue borrado hace muchos años atrás y estamos asumiendo una gran problemática, por lo cual convocamos al MOP, y se va a hacer presente mañana la Ceremi. Vamos a citar también a los canalistas del Maipo como municipio para tomar un acuerdo y solucionar este problema definitivamente, que asumen 50 viviendas por lo menos de la Villa Las Alamedas. Ahora la situación que se vive aquí en la calle San José, en este paso bajo nivel, ¿en cuánto rato? ¿Se confirma que en 30 minutos aproximadamente podría volver a pasar los vehículos del Transantiago? Se está calculando aproximadamente, 20 minutos, media hora. Lo que pasa es que tenemos que hacer limpieza, tenemos que sacar barro también, no solo evacuar el agua, sino que también asumir la limpieza. ¿Ya? Perfecto, esa es la situación entonces, Juan Manuel, que se vive aquí en la comuna de San Bernardo. Ya en 30 minutos podrían volver a circular los vehículos y en un todo tipo de vehículos. Juan Manuel. Bien, muchas gracias por esa información desde San Bernardo y además con la conversación con la alcaldesa Nora Cuevas. Buenas noches, Sergio. Esto es interesante porque probablemente muchos de los habitantes en Santiago recordarán que hace no tanto tiempo en realidad pasaba que se presentaban situaciones como la que se siguen viviendo en San Bernardo, por ejemplo Bilbao, cuando Bilbao era una especie de curso natural, ¿no?, de hielo, y por lo mismo se encontraba uno con que en Bilbao, con Américo Vespucio, hacían unos tremendos lomos de toro, que en realidad no era para que los autos pasaran más lentos, sino para que el agua pudiera seguir corriendo hacia abajo y no inundara las casas que se encontraban en Américo Vespucio. Es una situación que se fue solucionando, sin embargo, pareciera que todavía quedan algunos rezagos en la región metropolitana de temas que todavía no han logrado ser resueltos. Ahora, sin duda ha habido un mejoramiento bastante importante. En otras ocasiones esto ocurría en muchos puntos y esto se debe a las inversiones que mencioné en los colectores de aguas lluvias. Por ejemplo, no sé si este caso corresponde a una de las concesionarias, que el colector primario, porque en ese caso ella tendría que intervenir. Si no es así, los municipios tienen que ayudar, el MOP tiene que llegar para ver la canalización, si son canales, le corresponde a aguas, a obras hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. Pero el punto que quiero mencionar, además de lo que analizamos ya del cambio climático y las implicaciones sobre las aguas y la escorrentía más violenta, es en la expansión de la ciudad. Porque en la medida que tú te expandes y pones más viviendas, ¿qué pasa? Pones más pavimento. Entonces, al poner más pavimento hay menos capacidad de absorción. El agua se acumula. Si tienes pendientes, y nosotros tenemos una pendiente violentísima hasta el mar, además, no solo en la ciudad, eso se acumula en puntos adicionales. Entonces estamos hoy día, además, expandiendo la cantidad de automóviles en 300.000 al año, 1.000 al día, nuevos. Entonces eso genera una demanda de infraestructura, más la demanda de vivienda, se complica crecientemente. Si a eso le agregas en que en Santiago yo creo que es la ciudad que tiene la mayor proporción del total de la población del país en el mundo, creo yo, ¿eh? No sé, Luis, si tú coincides conmigo, pero estamos casi en 6 millones de 17. Si tú tomas San Paulo, tomas México, tomas Tokio, tomas Buenos Aires, tomas la ciudad que quieras, pueden ser mucho más grandes que la nuestra, 2, 3 veces, pero la población es 5 veces más grande que la nuestra, o 10. Entonces, la concentración en Santiago también hace que estamos frente a un problema de expansión de la infraestructura que va a requerir de una mayor inversión en
un plan de aguas lluvias. Yo creo que ahí tenemos un rezago y tenemos que ver entonces cómo concurren los dineros. No pueden ser todos públicos, por eso yo mencioné que va a tener que hacer una alianza público-privada como hacemos en concesiones. ¿Qué es lo que me interesa en ese caso, Luis, que me ayudes a aclarar? Porque en el fondo aquí generalmente estas inversiones vienen asociadas también con la construcción de autopistas, de carreteras y con la pavimentación de calles, que finalmente son las que utilizan los automóviles. Tu expertise en el transporte, pero esto es un tema que va asociado, indudablemente. Sí, hay un tema que mencionó el exministro Vitar que es fundamental y la gente no lo ve. O sea, muchas de las concesiones urbanas que operan hoy en Santiago conllevaron adicionalmente recolectores de aguas lluvias, defensas fluviales, y uno no los ve. Y la verdad es que si no estuvieran todas esas inversiones que ya se hicieron, la situación estaría mucho peor. Y yo creo que si hacemos memoria, años atrás, yo creo que lluvias como esta generaban más daño del que se está generando hoy en día. No obstante, hay que seguir mejorando. Pero también lo que mencionaba el exministro Vitar, la tasa de motorización en Santiago va a seguir creciendo. La ciudad también va a seguir expandiéndose, va a ser más densa y más grande. Y por lo tanto, en ese contexto, la multiplicación de todos esos factores va a hacer, como mencioné hace un rato, que cualquier efecto de una lluvia, que sea de 20, de 30, o incluso a lo mejor un poco menos, va a ser cada vez más grave y va a generar tacos en lugares donde antes no había tacos y en horarios donde antes tampoco había tacos. Por lo tanto, yo creo que la solución tiene que ser por mayor inversión en infraestructura vial, ojalá autopistas de manera subterránea y una expansión importante en la red de metro también de manera subterránea para permitir ese desplazamiento frente a esta instancia. Lo que me parece interesante de lo que tú estás describiendo aquí es si es posible que nos comparemos, ya que Sergio lo planteaba, con alguna otra capital en el mundo en el que se presenten situaciones como la que nosotros vivimos. ¿De lluvia? Sí, de lluvia y colapso al mismo tiempo, porque en otros lugares pareciera que esto no es una realidad tan cotidiana, sino que más bien bien aislada. Y no sé cuán aislado realmente podríamos considerarlo cuando esto es un fenómeno que pareciera a nosotros presentarse más seguido que de costumbre. No lo habíamos tenido hace tiempo, pero porque no habíamos tenido tanta lluvia tampoco. Mira, no tengo datos del comportamiento de los sistemas de transporte en ciudades de Latinoamérica o Europa frente a situaciones como esta. Santiago sí tiene una característica, es que si tú le tomas una foto a la ciudad y ves qué porcentaje del área de la ciudad son calles, ese porcentaje es solo un 9%. Si tú le tomas esa misma foto, Londres, a París, a Tokio, el porcentaje de las que son calles, ya que es por donde fluye muchas veces el agua, claro, va entre un 19 y un 21%. Entonces, en ese contexto, yo creo que efectivamente Santiago no tiene las condiciones para un desplazamiento por la superficie adecuado si lo comparas con otras ciudades, y yo creo que eso se nota aún más en este tipo de instancias. Porque aquí se presenta, ¿verdad?, esa realidad que tú describes, que en el fondo, como bien dice Sergio, estamos en una permanente pendiente aquí, y por lo tanto el agua va de un lado al otro, no se queda estancada. Lo que pasa es que, aparte, la forma de la cuenca es como, yo siempre lo he dicho, es como un wok. O sea, no es una olla, es un wok, tiene una pendiente bastante, es un hoyo Santiago. Entonces, en la medida que vamos pavimentando, la cantidad de agua que va cayendo en los bordes, rápidamente, al no tener una superficie donde poder absorberse, va a escurrir incluso mucho más rápido hacia los sectores más bajos. ¿Cuál sería el fondo de este wok en Santiago entonces? Generalmente en este ¿cómo se llama? Pudahuel, ponte tú, es la zona más baja. De hecho, por la forma que tiene la cuenca, la acumulación por la contaminación siempre es del sector de Pudahuel donde vemos la mayor concentración de ¿cómo se llama?, de contaminantes, puesto que ahí es el sector más bajo. Después sigue la pendiente hacia arriba y tenemos desde ahí la pendiente hacia la cordillera de la costa. Que es, claro, la misma Entonces, situación que se da cuando también se acumula contaminación. Pero ojo, que nosotros, como estamos en un sector de valle, de muchos cerros, ¿no es cierto?, tenemos muchas pequeñas pendientes, muchas pequeñas lomitas dentro de Santiago, y eso mismo va haciendo de que hay en sectores como en la Florida, no sé, como antiguamente la departamental con Vicuña Maquena, donde se juntaba mucha agua, y hay sectores que son bajos y que están provocando que van a provocar que en la medida que se vayan generando precipitaciones intensas, se va a acumular ahí en esos puntos. Lo que me lleva también a preguntarme, que es una pregunta que por lo demás suele surgir, Sergio, en épocas como esta, alguien lo recordaba, de hecho en un tuiteo recién ahí en pantalla, ¿por qué en el centro de Santiago está una situación que no se presenta? ¿Por qué tipo de colectores se construyeron ahí hace tanto tiempo que parecieran funcionar de mucho mejor forma? ¿Y por qué no emular o imitar lo que se hizo entonces? ¿O es que la realidad ahí es diferente por otras razones? Es interesante la pregunta porque demuestra que además en el centro de Santiago ha habido inversiones históricas muy importantes, no solo de captación de aguas lluvias, de infraestructura, de alcantarillados, de luz, de teléfonos, y eso hace que en los planes urbanos que nosotros tenemos que mirar hacia el futuro, la concentración y la densificación del centro, pensado con inteligencia,
bien diseñado para que sea grato a la vida, con sus parques, con sus espacios, es una cuestión fundamental. La revitalización de los centros que muchas veces están abandonados y tienen una infraestructura enorme que te abarataría la expansión para la localización de la población. Eso lo mismo pasa en ciertas ciudades del país que tenemos que concentrar. De manera que hay que mirar a largo plazo. Yo creo que una tarea... ¿Cuál a largo plazo? A ver. Chile tiene un déficit de mirada estratégica en general. Nosotros no miramos para dónde vamos. Excelente punto. Uno pasa por el aeropuerto el fin de semana y dice, claramente tenemos mirada a corto plazo, aquí no se ven solo en largo plazo. Y no es cierto, y entonces, especialmente en las ciudades, en el debate mundial hoy día, lo que se demuestra es que la ciudad es el polo de crecimiento principal. Si hay buenos servicios, si hay servicios financieros, buena salud, buena educación, buena cultura, bueno internet, esa ciudad puede ser la localización de empresas, da trabajo, genera más actividad. Entonces, nuestras ciudades tienen que planificarse a mediano plazo. Y yo creo que una tarea que podríamos ponernos ya en un año de campaña presidencial es decir, todos los municipios les vamos a dar apoyo y todas las ciudades de Chile les vamos a dar apoyo, tienen que tener por lo menos un plan al 2030 en materia de desarrollo urbano. De manera que tú sepas dónde vas a invertir, cuánto vas a invertir, qué tipo de ciudad quieres tener. Y vas acumulando en esa dirección. Eso incluye las aguas lluvias, porque las aguas lluvias son parte de la inversión estructural de una ciudad. Y nosotros tenemos un plan de aguas lluvias que hay que poner al día y hay que poner más recursos y hay que hacer lo que señalé, que con la nueva ley que debiera salir, yo le instaría al gobierno a empujarla ahora. ¿Debiera salir o quisiera que saliera, que es distinto? Pero es que puede salir. Si hoy día el problema que ocurrió, si me permites un segundo, la última vez que esto se discutió y que se le trató de imponer a las sanitarias para que lo asumieran y hubo una réplica, fueron al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional dijo no puede, a obligarla. Y entonces se empezó a negociar otra fórmula. Eso fue en el gobierno anterior y quedó bastante avanzada una fórmula alternativa. Esa hay que sacarla, porque si las concesionarias están dispuestas, ellas ponen el dinero. Privado, claro, se cobran la tarifa, como se cobra la tarifa del tratamiento de aguas, pero Chile hoy día está entre los países más altos del mundo en tratamiento de agua servida en sus ciudades. Y esto podemos lograrlo también y reducir el déficit de inversión en infraestructura para la captación de aguas lluvias con este otro procedimiento. Y hay más inversiones. En Antofagasta, la gente nuestra está viéndonos en Antofagasta también, y en Coyhaique, que yo me acuerdo, me tocó ir a verlos yo mismo, las obras que hicimos de Conterins, que no se produzcan los lanzamientos de tierra, ¿se acuerdan? Antofagasta. Tuvo un aluvión muy brutal. Un aluvión terrible, y en Coyhaique con la nieve igual, que se puede llevar la tierra sobre la ciudad. Bueno, ahí son enormes inversiones. Lo mismo las piscinas de Macul, que también. Muy seguido, esas son inversiones re grandes, que no se ven, pero son inversiones muy grandes. Esas hay que aumentarlas. Luis, yo sé que la pregunta puede sonar como media maletera, ¿no? Pero creo que es bueno hacerla también porque más de alguien se la puede estar formulando. Si cuando se encuentra uno con la construcción de calle y esta ampliación permanente, ¿no?, de nuestra región metropolitana, que concentra prácticamente la mitad de los habitantes del país, en la práctica hoy, ¿se están haciendo todas las cosas que se debiesen hacer para evitar problemas como este y otros, o realmente se está haciendo el desde y no el hasta? Mira, mi especialidad está más en la parte de transporte, en la parte vial, en la parte de obras hidráulicas, obras hídricas. La verdad es que yo creo que los que me acompañan acá te podrán dar más respuestas que yo, o mejores respuestas que yo. Sí me consta, como te mencioné hace un rato, que los proyectos de concesiones se han incorporado muchas veces colectores de agua lluvia o cosas de ese índole. El mismo proyecto de Espucio Oriente tiene relacionado también en algunas partes colectores de agua lluvia y mejorar en el fondo la circulación de agua. ¿Por qué? Porque el éxito de un proyecto vial también va a estar condicionado por cuán capaz es de desplazar las aguas en la superficie, pero la verdad es que mis competencias no están en lo que son las obras hidráulicas y es más el tema de vialidad, y en ese contexto no manejo información detallada. ¿Es posible que me digas cuáles son las principales dificultades que se presentan en regiones al momento del transporte cuando llueve aquí en Chile? Mira, en regiones los problemas son súper variopintos. O sea, en algunos lugares, por ejemplo, cuando llueve, la verdad es que la gente simplemente no puede mandar a los niños al colegio porque el camino está cortado, está negado. O sea, nosotros en la Universidad de Diego Portales, ¿cierto?, durante muchos años aplicamos el SIMS en la 8ª región, y la verdad es que nos constaba cómo los días de lluvia, por ejemplo, los niños que tenían que ir a la isla Mocha, la isla específica dentro de determinados sectores rurales en la 8ª región, simplemente no podían acceder o se demoraban 2 o 3 horas. La verdad es que los problemas de transporte que son en regiones que sean relacionados a la lluvia son de la más diversa índole. La verdad es que no existe un plan para resolverlo en forma integral cada uno. Esta descripción que tú me hiciste de este WOC, que es Santiago, ¿es comparable a algún otro lugar del mundo en el que se produzcan fenómenos como el nuestro?
Mira, no tengo un dato así propiamente tal, pero sí he conversado con algunos meteorólogos mexicanos, y México sí tiene, la Ciudad de México tiene una condición bastante parecida, porque de hecho hay una canción que dice... México en una laguna, acuérdense, México es es una zona, una laguna, está puesta porque sobre es una agua la laguna ciudad. drenada. O sea, se sacó el agua de la laguna para poder hacer la Ciudad de México. Que, claro, los mexicanos son comparadas más bien con una especie de pantano seco, como lo describen, Justamente, claro. entonces cualquier precipitación que ocurra allá rápidamente va a bajar el agua por los bordes de los cerros, ¿no es cierto? Porque es una zona donde acumula agua, por naturaleza es un lago la Ciudad de México. Lo que es una ventaja por un lado, pero una desventaja por el otro, porque cuando tiembla la tierra es mucho más blanda y por lo tanto produce más daño. Exactamente, tal cual. Pero es la única similitud que tengo yo más o menos como para poder hacer un paralelo con Santiago. Y esta realidad que nosotros estamos enfrentando es una realidad que nos debiese acompañar ¿cuánto tiempo? Esto de que tengamos esta intermitencia de lluvias, porque aquí nos encontramos... Es que eso es parte del clima de Santiago. O sea, a ver, voy a separar dos cosas. Aquí la gente mucho habla del clima como cualquier cosa, pero nosotros tratamos de separar el concepto de tiempo, del tiempo atmosférico, es lo que está sucediendo en el momento. Hoy día el tiempo fue lluvia, Santiago estuvo con lluvia. Este fue pero el clima de Santiago es que tengamos veranos secos, ¿no es cierto?, y calurosos, los inviernos fríos y lluviosos, ¿no es cierto? Esa es la característica del clima, lo que se repite en el tiempo. Climáticamente siempre vamos a tener eventos donde la acumulación de lluvia, por lo menos una o dos precipitaciones en el año, alcancen más de 30 milímetros en 24 horas. Perdona que te haga un paréntesis ahí. Eventos que pueden extremarse, como en algún momento lo planteó Al Gore en su documental Una verdad incómoda. Tal cual. Pero sin embargo nosotros tenemos, afortunadamente, la característica climática de Chile no nos permite que se generen eventos tan severos como lo que estaba planteando Al Gore. Sí, a largo plazo podríamos encontrarnos con fenómenos que no sean tan normales. Por ejemplo, podríamos encontrarnos de repente con alguna lluvia en verano con tormenta eléctrica, pero son normales por el tipo de circulación de aire que va a generar núcleos fríos. No tenemos sistemas frontales, pero tenemos otro fenómeno que nos va a generar lluvia. Lo que sí podríamos ver es situaciones como más acumulación de agua en eventos específicos, y lo que yo personalmente creo, que vamos a tener periodos con sequías más prolongadas. Esa es la tendencia que yo espero que suceda de aquí a 50 años más. De hecho, hay muchos cálculos, lo planteamos en el año 2001, el efecto de los próximos 25 años que la precipitación debería ir decreciendo. Y hace poco tiempo, en enero, en la Universidad de Chile también, a través de modelamiento matemático, también llegaron a similitudes bastante parecidas a lo que yo había planteado en un comienzo, y eso indica de que cuando tengamos eventos de lluvia vamos a ser mucho más afectados, puesto que van a haber periodos muy largos, ¿no es cierto?, sin precipitaciones. Por lo tanto, la acción inmediata de una lluvia intensa después de un periodo largo sin lluvia va a ser o que vamos a tener aluviones o que vamos a tener una inundación, porque no por problemas de los colectores, sino que porque vamos a tener gente que va a tirar basura y no los vamos a limpiar a tiempo, y eso va a colapsar. Hay dos temas que se suman. Primero, hay más gente. Y por lo tanto, en zonas donde antes no podía haber habido ningún desastre natural, porque no había nadie, si había un deslizamiento de tierra, ahora hay gente. Y entonces una de las cosas clave, además de lo que señalamos de planificación a largo plazo, es normas muy estrictas de que la gente no se permita la instalación de vivienda en cuencas de ríos o en zonas cercanas o zonas con... Ese es un punto. Eso pareciera que más o menos ha logrado avanzar ahí. Hemos avanzado. Y de manera bien importante, ¿no? Porque de hecho tuviste en esta misma, lo que estamos revisando ahora, no hay ningún momento o ningún caso de deslizamiento de tierra que se haya llevado casas, como ocurre en otros países. Entonces, eso está bien. Entonces va a haber una mayor ampliación. Segundo, nosotros tenemos el problema del cambio climático, que hay un gran debate, pero yo, ¿qué es lo que aprecio? Hay un estudio de la CEPAL del 2009, que pueden verlo y las personas que nos escuchan pueden entrar allí y miden para Chile. Y claro, hay zonas donde va a bajar el agua, hay otras donde va a aumentar la lluvia. Y los efectos también son grandes, porque donde va a bajar el agua, ¿cómo nos alimentamos de agua? Si estamos gozando del derretamiento de nieves que pueden no ser las mismas. Entonces, de nuevo, obras hidráulicas para abastecer aquello. De nuevo, reforma constitucional del agua que mandamos también para que el agua realmente sea un bien nacional de uso público y permita a las autoridades, frente a crisis de esta naturaleza que pueden venir, que se ponga por delante el interés colectivo y no que el agua sea un bien de uso privado, como hoy día existe de alguna manera, y hay muy pocas atribuciones del Estado. Por ejemplo, cuando a mí me tocó enfrentar una sequía, hay unos instrumentos legales que permiten que temporalmente el ministro pueda decidir
dé el agua a la gente para que tome y corte un poco de agua para la minería, por ejemplo, pero eso por unos meses. Pero no hay la posibilidad de una política de cuencas. Nosotros no tenemos una política de cuencas en Chile. Tenemos que aprobar una ley de cuencas que te permita que una institucionalidad de la cuenca, con participación de todos los miembros que viven allí, que usan el agua para la agricultura, para la minería o para el consumo, más las distintas autoridades, las obras hidráulicas que hay que hacer, discutan cómo cubren. No lo tenemos. No lo tenemos ¿por qué, Sergio? A ver, que esto me parece interesante porque pareciera de toda lógica que uno debería contar con algo tan evidente como esto, pero no lo tenemos. Entonces no lo tenemos y quiero saber si hay algún sector en particular que no le interese que lo tengamos. Bueno, en la medida en que tú crees que tienes agua y no necesitas hacer nada, y el agua es un bien libre que cae del cielo, no lo haces. Hoy día el agua se ha transformado en un producto cada vez más escaso, no solo a nivel mundial, también a nivel nacional, a nivel mundial, porque las proyecciones hay que las demandas de consumo de alimentos de China y las bajas de las napas freáticas en una serie de zonas del planeta los va a obligar a importar alimentos. Y los alimentos que son exportación, si yo exporto alimentos, exporto agua. Las cifras, por ejemplo, para una manzana son como 100 litros de agua para tener una manzana. Un kilo de carne también pueden entrar a internet en Water Footprint se llama, la huella del agua, y aparece como, creo que son como 5.000 litros de agua para producir un kilo de pollo. Entonces, ellos te van a comprar alimentos, vas a tener que exportar Pucha, pollo. que marinado hasta hace pollo. Sí, pues, es que, bueno, los alimentos los contabilizan todo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el tema del agua es un tema hoy crecientemente importante. La energía para nosotros primero, pero estamos enfrentando el agua, entonces ahora sí hay un conflicto. Por ejemplo, en Copiapó, las mineras empiezan a tomar el agua, dejan el agua seca para la agricultura, incluso para las personas en Copiapó. El río no trae nada. Tiene que haber lo que se llama el cauce, el flujo ecológico de agua. Tenemos que guardar agua para que corra por un río, aunque sea un poquito. Entonces, tiene que haber una nueva política de agua. Hay propuestas, pero yo creo que Chile ahora tiene que entrar con mucho más firmeza en una política de agua. ¿Puedo hacer una consulta? Por supuesto. ¿Y la experiencia de los canalistas es más o menos va por ahí? Tiene que haber por ejemplo, hay una propuesta interesante del Instituto de Ingenieros, el Colegio de Ingenieros, ha habido otros estudios recientes en que demuestra que la organización de la comunidad es muy fundamental. Pero también te demuestra que la pérdida de agua que estamos teniendo por filtración por los canales es enorme. Por supuesto. Entonces, Y por percolación. Y la responsabilidad de quién hace en Chile tampoco está clara. El Estado tiene que hacer algunos, los privados hacen otros, a veces no los mantienen, le piden al Estado, cada vez que se derrumba un canal, tenía que ir el Estado aunque el canal fuera privado. Entonces, tenemos desafíos y yo creo que hay que mirar hacia el futuro y en ese sentido, mejorar todo lo que son los cuidados de las cuencas de los canales, de los cauces de los canales, mejorar el tratamiento de las cuencas con una nueva ley de cuenca, crear una nueva institucionalidad, no solo la Dirección General de Agua, revisar los derechos que hemos entregado, que en los acuíferos del norte están todos sobreexplotados, hay el doble de lo que realmente hay en agua y no puede seguirla bajando. Y cambiar en la Constitución y en el Código de Aguas también algunas normas que permitan una mejor planificación. Desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de las necesidades de obras públicas, ya hemos visto las necesidades. Voy ahora a las que tienen que ver con lo cotidiano también, y te pregunto aquí derechamente, Luis de Granch, ¿cómo maneja el chileno cuando está lloviendo en Santiago o en regiones? Porque se suele decir que el chileno maneja mal con lluvia, pero probablemente uno también podría estar exagerando la nota y no ser esa la razón por la cual se produce el caos del tránsito. Bueno, yo creo que el general chileno es un poco ansioso para manejar y lo que ocurre en estas situaciones de lluvia, donde por ejemplo, como veíamos en esa imagen, esa calle se cierra o ese cruce está completamente bloqueado, el automovilista es una situación completamente imprevista para él, entonces él no tiene un plan B, entonces empieza a tener un comportamiento que es tremendamente errático, entonces empieza a afectar negativamente no solo una reducción en la capacidad, sino también hay un comportamiento que no es el adecuado para enfrentar este tipo de errático dice porque, por ejemplo, cuando se encuentra, a lo mejor ahí puede ser la imagen que estamos viendo recién de la camioneta un poco exagerada, pero por ejemplo en las calles que están ahí, como esa imagen que estamos viendo ahora, donde el agua ya es notoria en el pavimento, no sabe porque pierde la línea continua o la línea blanca y no sabe por lo tanto en qué pista está, por ponerte un tanto ejemplo, porque no sabe desempañar bien los parabrisas, porque
porque no sabe transitar cuando va cerca de la vereda, más lento. ¿Cuáles son los problemas? A ver. Hay múltiples, todos los que tú mencionas, hay muchos otros. Por ejemplo, cuando está el agua en la pista, en la vialidad, tú no sabes si es que hay un hoyo, no sabes si es que hay un fierro, no sabes. Entonces, todas esas variables hacen que el automovilista maneje un poco más a la defensiva y eso finalmente se traduce en una reducción de la capacidad y en mayores tiempos de desplazamiento. Nuestro pavimento es de la calidad y es capaz de absorber rápidamente y por lo tanto de llevarse el agua rápido. Mira, respecto a la capacidad de absorción de líquidos de los pavimentos, no te podría dar una opinión precisa. Sí, respecto a la duración de nuestros pavimentos, que en general es corta, es baja. O sea, los hoyos empiezan a aparecer mucho más rápido. Cortoplacista como tantas otras cosas. Exactamente. Si tú le sumas el transporte de cargas pesadas, de vehículos pesados, a este tipo de lluvia, la verdad es que es la peor combinación para el pavimento y probablemente el día de mañana vamos a ver bastantes más hoyos de los que vimos hoy en día y eso también atenta en contra de la circulación. Con la permanente pugna que hay además entre el Ministerio de Obras Públicas y los municipios sobre a quién le corresponde pavimentar qué calle, cuando sobre todo quedan estas afectadas por el tránsito de camiones. Y me lleva entonces de vuelta a preguntarte a ti también, hablemos de países donde llueve más que en Chile. Nómbrame algunos más o menos equivalentes. Argentina, Brasil. Allá. ¿Cómo funcionan las cosas allá? Yo sé que aquí tenemos una realidad que hace que se acumule más agua en determinadas zonas, pero... Es que sabes que la realidad sudamericana es bastante parecida. O sea, tenemos una idiosincrasia en Sudamérica que por lo menos bajo ciertos colapsos la ciudad, o por lo menos la gente por una cuestión social tiene un comportamiento bastante similar. Ahora, podemos recordar el caso de Argentina, que hace un par de meses atrás tuvo una inundación con una lluvia pero increíble, que cayeron, en vez de nosotros cayeron 30 milímetros y colapsó la ciudad, ellos recibieron más de 100 milímetros en 6 horas y eso provocó inundaciones con escorrentías de agua realmente formidables, o sea, cosas que no habíamos visto en mucho tiempo, casi como decir un tsunami de una lluvia. Y sin embargo, obviamente bajo ese tipo de cosas, los huracanes en Estados Unidos, que también generan precipitaciones increíblemente fuertes, provocan obviamente que la ciudad, que la persona en sí lo saques de su estado normal de movimiento. Debe ser el momento en que tú sacas a alguien, que es como no sé, como una agrupación así de hormigas, y tú de a poco le empiezas a tirar gotas, las hormigas empiezan a volver locas. También así comienza la ciudadanía. De alguna forma, la gente quiere volver rápido a la casa, ¿cómo se llama? Uno va a trabajar, no sé, tienen algún comportamiento, y esa misma ansiedad que tú comentabas, porque el chileno es una persona ansiosa, va a provocar que en el lugar que sea, en cualquier lugar del mundo, haya un colapso, porque bajo características principalmente estructurales de una ciudad, hay ciudades que están preparadas para poder soportar 30 milímetros, 80 milímetros, 100 milímetros de agua, pero en el momento en que tú rompes esa barrera, obviamente el colapso viene sí o sí, es una cuestión netamente que va dentro del comportamiento. Ya, a ver, última pregunta, Sergio, porque ya estamos sobre la hora, pero tú has descrito varias cosas que hay que hacer. Si tuviésemos que mirar la realidad en otras zonas más allá de la región metropolitana, porque hemos hablado harto también de regiones aquí, pero pareciera que nunca es lo suficiente, ¿qué cosas crees que todavía están al debe? Bueno, primero, el Plan Nacional de Aguas Lluvias. ¿Y ese está hecho, hay que mejorarlo, ponerlo al día, porque como la ciudad se va expandiendo, tienes que ir adecuándolo. Ya estás haciendo obras, tienes que ir viendo cuáles son las nuevas. Yo pondría al día un Plan Nacional de Aguas Lluvias y lo pondría en consonancia con un plan estratégico de la ciudad. O sea, si nosotros hacemos un esfuerzo de planificación estratégica a un plazo más largo y vemos esto como parte de esa estructura, como son las autopistas, como son los parques, como son... Y se puede, perdona que te pregunte, porque una de las críticas que se hace, yo me imagino que en parte la puedes compartir, aunque en este caso específico probablemente no, pero es que muchas de las decisiones de regiones se terminan tomando en Santiago y se terminan tomando en Santiago por personas que no necesariamente conocen bien la región. Es cierto, es cierto. Por eso que todo esto va de la mano. Pero si tú me dices cuáles son las prioridades para este tema específico, las que señalé enseguida, la nueva ley que hay que sacar que permita hacer concesiones y encargarle a las sanitarias que tienen las redes de agua potable en las ciudades. Y como Chile está llegando a más del 90% de urbanización, la gente vive en ciudades, eso te permite también resolver una parte importante del grueso. Y entonces tener capital privado y capital público. Y luego en las regiones dotar de poder a cada región. Creo que lo que estamos discutiendo hoy día, si hacemos una nueva constitución, que los intendentes sean elegidos por la gente y que dé desplazamiento de poder para que el plan de inversiones sea decidido en lo grueso, en lo regional, más la parte regional de cada proyecto nacional. En las regiones,
tú empiezas a trasladar poder político, poder de decisión, y la gente reacciona y toma las decisiones más rápido. Yo creo que ese es un camino complementario para las regiones de Chile. Se nos va el tiempo ya, así que primero te pido a ti alguna recomendación al conductor que se desespera un poco con las lluvias. No, yo creo que frente a los días de lluvia, en la medida de lo posible hay que tratar de usar el metro. Ya, la verdad es que el metro es tremendamente confiable, no se ha afectado como se han afectado los medios de transporte de superficie frente a las lluvias, frente a la interrupción de servicios, bloqueo de calles, apago de semáforos, cosas de ese tipo. Entonces, en la medida de lo posible, tratar de adelantar un poco el viaje y usar la red de metro, que es la que presenta la mayor confiabilidad del sistema de transporte. A pesar de que se viva colapsado, porque hoy día vimos imágenes de gente haciendo unas filas interminables. Bueno, eso justamente yo creo que obedece un poco al éxito de Metro. Metro ha sido víctima de su propio éxito y eso se refleja en estos hacinamientos, pese a tener las otras opciones. Y por último, ¿qué deberíamos esperar en términos generales para el país en materia de lluvia? A ver, por lo menos en la zona central, y te estoy hablando con datos bastante sólidos, la tendencia es que la precipitación tiende a ir a la baja. Eso no significa que no tengamos eventos fuertes, por lo tanto, la primera precaución es que hay que tener, vamos a tener, como te decía inicialmente, periodos de sequías mucho más prolongados, ¿no es cierto? Ahora tuvimos 4 años, posiblemente la próxima vez tengamos 5 años, ¿no es cierto? Primero, aprender a administrar el agua. Ya, así como el señor Vital nos contaba de que hay planificaciones que hay que llevar mirando hacia el futuro, también nosotros tenemos que aprender a educar a la gente y a saber aprovechar el agua. O sea, nosotros en este país perdemos el 90% del agua. En cambio, en otros países tuve la experiencia de ir a Israel a estudiar. Donde no la tienen, claro. Donde no la tienen y donde ya se aprovecha el 90% del agua. Entonces, son experiencias que podríamos repetirlas acá en Chile de alguna forma y empezar desde chicos a los niñitos, ¿no es cierto?, en el jardín, para que aprendan a no lavarse los dientes con el agua corriendo, ¿cómo se llama? Si quieren regar, a regar en horarios bastante específicos para evitar claro, que se evapore. Exactamente. Entonces, una educación en base al agua para que no tengamos tampoco más adelante problemas, ¿no es cierto?, de abastecimiento de agua, o también el problema que tenemos con la parte eléctrica. Al tener cada vez más utensilios eléctricos, hay cocinas eléctricas, calentadores eléctricos, guateros eléctricos, calentadores eléctricos. Entonces, es tanto lo que tenemos en este momento por decirnos que somos un país en vías de desarrollo, tenemos tanta electricidad que consumimos, y esto va increciendo, que también de alguna forma tenemos que aprender a administrar la energía eléctrica. Entonces, aprender a apagar la luz, ¿no es cierto?, a sacar los enchufes cuando cargamos el celular, de alguna forma desconectar el televisor cuando lo apagamos la noche, porque en la medida que están encendidos están consumiendo en forma fantasma, pero mucha energía, y eso es agua y energía que se perdiendo. Quiero agradecerle a los tres el que nos hayan acompañado. Sergio, muchas gracias. Lucho, muchas gracias. ¿Va a seguir lloviendo? En forma intermitente, solamente chubasco, y la probabilidad mañana de tormentas eléctricas acá, y el aviso de marejadas que vamos a tener en la playa, sobre todo en la mañana, donde podemos ver alguna ola. ¿Qué es hora? Entre la cuarta y la ocasión, vientos bastante fuertes en el sector de Chiloé, pero las olas acá mañana debieran andar cercanos a los 4 o 5 metros de altura, y es posible que en algún momento de la mañana, porque la pleamar va a ser 20 para las 1 de la tarde, capaz que alcancemos algunas 6 metros de altura. Y eso de que el viernes viene de nuevo. Es otro sistema frontal, pero no, hasta el momento llegaría con fuerza hasta el Maule, con mayor fuerza a la Araucanía y el Biobío. Llega a Santiago solamente una probabilidad. ¿Y un poco más débil que este? ¿O totalmente? En la Araucanía va a ser fuerte, pero acá en Santiago de caer va a ser muy débil. Perfecto. Muchas gracias. No, gracias a los tres. Muchas gracias. Pausa. Seguimos en Vía Pública. Mi profesión consiste mucho en tomar decisiones. Por eso, cuando tomé la decisión de pensar en mi futuro, pensé en Cuprum.